¿Me escuchan bien? Excelente. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí en otra entrega de lo que es MOR Latinoamérica y sobre todo los talleres virtuales que cada semana traemos para ustedes de manera gratuita con diversos profesionales en sus áreas de especialidades para seguir creciendo y fortaleciendo nuestras capacidades. Quien les habla, Raiza Castillo, seré su moderadora en el día de hoy. Soy la fundadora y directora de MOR Latinoamérica. Siempre me presento como madre, esposa y amiga. Soy titulada en Ingeniería Industrial, coordinadora también regional de capacitación a través de ADOPEN ASFL aquí en República Dominicana. Nuestro tema de hoy, como habíamos anunciado en las redes sociales, es niños y lenguaje, las primeras consecuencias de la pandemia. Algunos de los puntos que se abordarán son problemas del habla, cómo identificarlo, entre otros. Este taller está vinculado y aliado a través no solamente de MOR Latinoamérica, sino también de ADOPEN ASFL y también de ATME RD Mujeres Empresarias. De nuestra invitada, ella es terapeuta, especialista en desarrollo infantil y miembro de MOR Latinoamérica. MOR Latinoamérica, por si no nos conoces, somos una ONG educativa registrada en los Estados Unidos que opera y trabaja de manera virtual a través de programas de capacitación para fomentar y promover la equidad de género y el desarrollo integral de las personas, en especial mujeres y jóvenes hispanohablantes. Nuestras siglas significan M de mindfulness o de oportunidades, R de resiliencia y E de equidad. Grandes socios estratégicos y colaboradores que siempre agradecemos por su confianza en nosotros como institución, a ADOPEN, al YUB, a la Fundación Aniel, a Innova, Universidad de Veracruz, ATME RD, también a GSL Network, a Ilumínate Mujer y a la Fundación de Bolivia. ¿Dónde puedes encontrarnos? Pues estamos a nivel de las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram y ahora también en TikTok como MOR Latinoamérica, en el canal de YouTube también como MOR Latinoamérica y nuestra página web www.mor2020.org. Algo importante de todas nuestras capacitaciones es que los talleres son todos gratuitos, pero si optas por la opción de certificado, también estás donando y formando parte de la transformación. Puedes adquirirlo luego de que veas el taller virtual, si es de tu interés y de querer donar, por la inversión de $5.99 o su equivalente en su moneda local, dependiendo del país donde vivas. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada y especialista, Patti Bravo, que ya está con nosotros. Bienvenida, Patti, la plataforma es tuya. Eileen tiene una manito levantada, si puede escribirnos en el chat, por favor, mucho mejor. Gracias, bienvenida, Patti. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a hablar un poco de una problemática que está creciendo abismalmente ahorita en los sectores educativos preescolares, que es básicamente que los niños no están hablando. Y los niños que no nos están hablando ahorita son los niños, pues, denominados pandémicos, niños que vienen de pandemia, que no han podido desarrollar su lenguaje de la manera adecuada. Y por lo mismo se está generando esta ola de conflictos entre los papás, las escuelas, muchos neurólogos, porque ya ahorita se considera que todo puede venir por parte de ya sea un autismo, un TDAH o algún trastorno a nivel neuronal, y realmente puede ser un poco menos, vamos a llamarle menos grave,
que eso realmente viene desde otra perspectiva, porque bueno, los niños que estuvieron en pandemia pues se alejaron completamente pues del mundo y evidentemente pues hay muchas áreas no desarrolladas. En la presentación, a ver, creo que aquí está. Vamos a empezar. Pues básicamente yo les comentaba que durante la pandemia, desde el momento en el que empezó, a muchos niños que ahora ya son preescolares, se les ha denominado muchos trastornos de desarrollo, de lenguaje, porque evidentemente pues hubo un cero contacto con el mundo y los primeros 6 años de vida en los niños son esenciales para el proceso de desarrollo de cada uno. Evidentemente, al haberles quitado todo contacto con el mundo exterior, pues hay muchas fallas en su desarrollo, muchísimas. Y ahorita que ya están entrando a la escuela y que además constantemente se están enfermando, nos estamos dando cuenta que los niños vienen con el lenguaje sumamente retrasados. Estamos hablando que los niños usualmente, por lo menos aquí en México, entran a los 3 años de edad a primero de preescolar y no hablan, pero absolutamente nada. En la siguiente, estos son algunos posibles efectos que la pandemia dejó en los niños. Les voy dando son 4 más o menos, pero empezamos primero con el retraso en el desarrollo del lenguaje. El retraso del lenguaje explota todo. Cuando los niños empiezan a hablar, ellos pueden tener, ellos empiezan a tener habilidades cognitivas, toda la parte neurológica del niño se empieza a desarrollar. Es esencial que los niños empiecen a hablar a partir del año, que es cuando empiezan a balbucear, y de ahí ellos empiezan a desarrollar el lenguaje. Pero debido a que ahorita, como hubo una poca interacción con otros niños, los adultos pues nada más convivían ahora sí que con papá y mamá o quien estuviera en casa, pues eso nos quitó un poquito la práctica lingüística y que se pudieran desarrollar adecuadamente en el habla. ¿Por qué? Porque bueno, todos en la pandemia estábamos estresados, todo el mundo estaba intentando sobrevivir. ¿Y a qué nos llevó a esto? A que cuando los niños empezaban el proceso del lenguaje, pues malamente les empezaban a adivinar, les empezaban a decir, los empezaban como pues evidentemente cuando son niños de la misma edad, entre ellos de alguna u otra manera se comunican, todo esto se perdió. Y los niños se empezaron a quedar atrasados en procesos del desarrollo. No todo, sí hay una parte del desarrollo que se puede ver afectado por un autismo o por un TDAH, pero también existe algo de lo que casi no se habla y que lo debemos de estar sumamente conscientes, que son los retrasos del desarrollo. Cuando los niños se quedan de repente atorados en ciertas edades, cuando los niños no evolucionan la manera en la que ellos tienen que madurar adecuadamente, se quedan atrapados en ciertas etapas. Por ejemplo, es importante, un ejemplo que se da mucho en este ámbito que yo manejo, es que los niños deben dejar el pañal aproximadamente entre los 2 años y medio y los 3 años. Pero si eso no pasa, si llegamos a los 3 años, 3 años y medio, 4 años, el niño se empieza a quedar en esa etapa y se sienten bebés porque pues evidentemente no han superado la etapa y entonces ahí es donde vienen todos los conflictos. El retraso del desarrollo en el lenguaje, por ejemplo, ahorita tengo varios pacientes que tienen 3 años y su lenguaje está ubicado en aproximadamente 2 años de edad. Estamos hablando que es un año abajo del donde debían de estar. Apenas llevan, no sé, diciendo 1, 2 o 3 palabras, todavía no expresan realmente sus necesidades como tienen que ser, y entonces eso nos detiene muchísimas cosas. En la siguiente, otro problema que hay es que durante la pandemia
los adultos, bueno, en general siempre ha existido este problema, pero durante la pandemia se agudizó más, es que los adultos nos encanta resolverle la vida al niño y tenemos además exceso de acompañamiento. Yo trabajo mucho con el método Montessori. Montessori, una de las cosas esenciales que nos dice es que dejemos a los niños hacer cosas, no les va a pasar nada, que estemos nosotros presentes y los acompañemos, pero que ellos hagan cosas, que ellos intenten hablar, que ellos intenten decirnos cosas, no que nosotros estemos ahí atrás resolviéndoles absolutamente todo, porque finalmente no los llevamos a nada. Entonces, durante este tiempo de pandemia, muchos papás les resolvieron la vida a los niños, no los dejaron experimentar con muchas cosas y estamos teniendo una ola de niños que no les gusta ensuciarse, que es esencial que se ensucien los niños. Por ejemplo, en el preescolar se ocupa mucho el resistor líquido y pues tienen que pegar con el dedito y es un conflicto que se ensucien, es un problema que además viene aunado con el lenguaje, no tienen la capacidad de socializar con otros niños, entonces viven asustados. Entonces ahorita nosotros como especialistas de la salud e inclusive como papás que se están informando, debemos entender que tenemos que dejar a los niños que experimenten la vida, dejarlos que hagan cosas, que inclusive eso les puede ayudar más de lo que uno cree. El otro problema que tuvimos, por ejemplo, o que estamos viviendo constantemente, la siguiente vendría siendo que pues muchos niños vienen con una exposición brutal a todo lo que son pantallas y tecnología, brutal. Es increíble cómo de repente un niño no me habla o no me dice nada, pero si escucha el ruido o una musiquita de un teléfono, automáticamente te voltea a ver. Su atención se va automáticamente al teléfono y olvídate que nunca más vuelves a recobrar su atención. Esto es algo que es sumamente dañino para el niño, porque cuando nosotros tenemos una interacción con los niños, por ejemplo, cuando eres maestra de preescolar, tú les cantas, a la hora de cantarles ellos tienen que seguir el ritmo con las manitas e intentar repetir lo que tú haces, y eso se ve involucrado mucho la atención, el seguimiento de movimientos. Muchas cosas se han perdido porque ahorita automáticamente es televisión, tablet, teléfono. No hay más. Entonces los niños han perdido completamente lo que es el poder repetir o poder simular lo que la otra persona le está hablando. Tengo pacientes que intento que empiecen a hacer este movimiento, que es muy simple y no lo pueden hacer. Se frustran, se enojan porque además, como no hablan y no tienen desarrollado el lenguaje y no me pueden decir nada, se enojan más porque la frustración de quererme decir no puedo o no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo, hace que los niños de verdad se frustren más. Entonces, entre que yo le quiero enseñar, entre que él está frustrado, entonces no podemos llegar realmente a un aprendizaje real. Entonces, es de suma importancia que empecemos a ver que los niños se tienen que quitar toda la pantalla y toda la tecnología. No digo que no funcione, sí hay ciertas herramientas que nos pueden funcionar, pero no para todo, porque realmente yo lo experimento todos los días. Tengo varios pacientes de lenguaje que me ha costado mucho trabajo que intenten copiar por lo menos solamente el movimiento de los labios. No, o sea, me ha costado mucho trabajo, pero si se los pongo, por ejemplo, en la pantalla, entonces lo logran hacer, pero el funcionamiento del cerebro es completamente diferente al verlo en físico que a verlo en una pantalla, porque muchas situaciones de las conexiones nerviosas del cerebro se apagan cuando los niños, se dan cuenta que se quedan como zombies, entonces realmente tampoco están poniendo atención a lo que uno necesita. Entonces, esta exposición mayor que tuvimos durante estos 2 años
ha retrasado mucho a los niños, porque además a veces ni siquiera tienen que decirte las cosas, simple y sencillamente, pues el mismo teléfono se los puede adivinar. Entonces sí necesitamos realmente reducir esto si queremos que los niños empiecen a hablar. Cuando llevan un proceso muy tardío del lenguaje es sumamente frustrante para el niño, es sumamente frustrante para los papás, porque al querer tú empezar a abrirle el camino al niño para que hable y él no quiere, entonces se frustran, hay enojos, hay rabietas, hay veces que te va a decir que no, porque bueno, la primera palabra que aprenden y es mágica es no. Entonces, no te van a decir que no a todo, pero tenemos que empezar a ciertas edades a obligarlos a hablar. Si no los hacemos hablar a los 3 años y medio, a los 4 como máximo, van a tener problemas de lenguaje de ahí en adelante. ¿Qué pasa si tienen problemas de lenguaje? Cuando son más grandes, a la hora de que empiezan el proceso de lectura y escritura, no lo pueden alcanzar de la manera correcta. Porque tú le puedes estar diciendo perro y él escucha pero, y él dice pero, y a la hora de que lo escribe como él lo está escuchando, no como realmente tiene que ser. Porque realmente a la hora de que nosotros escribimos como nosotros nos estamos escuchando, o como nosotros lo estamos escuchando, y si nosotros pues ya tenemos grabado que es pero en lugar de perro, pues se escribe así. Entonces, sí es un proceso sumamente difícil. Y es súper importante que los niños exploten el lenguaje. Y tenemos que tomar medidas muy serias, ahorita más que nada con los niños que no tienen nada de lenguaje, verificar realmente si es por un trastorno neuronal o hay un proceso de desarrollo atorado para que los podamos desatorar y ellos puedan continuar. Evidentemente son niños que estuvieron encerrados 2 años, no saben nada de la vida y de repente los sacan y los meten a la escuela con niños, o sea, ahora sí ven niños de su misma edad, de su mismo tamaño, que tampoco están hablando muy bien, entonces sí se genera un tema. Tenemos que estar sumamente atentos de los procesos de desarrollo de nuestros hijos y quitar un poco lo que vendría siendo pantallas y tecnología. En la siguiente, ahí está. También hay un problema que traen estos niños y que ha sido un tema, por lo menos que yo me he dedicado mucho a leer y estudiar, que es el estrés y la ansiedad en los niños de 3 años, entre 3, 4 y 5 años. Los niños que vienen de una pandemia son niños que ya traen una ansiedad establecida. Es impresionante observar a los niños de 2 años con un ataque de ansiedad, que evidentemente no explota como un ataque de ansiedad que puede tener un adulto, pero se van a una esquina, empiezan a mover las manitas, se quedan quietos, se asustan, se retraen mucho en el momento en el que ven una cantidad o sea, dimensional de gente, cuando van, por ejemplo, al súper o cuando van a un evento, pues ahorita ya están más abiertos, ¿no? Pero van al parque o cosas así, no están acostumbrados a ver la cantidad de gente que hay, porque pues ellos durante 2 años no vieron gente, pero también no saben socializar. Entonces, tú lo quieres llevar a que socialice y el niño pues no sabe cómo, nunca lo ha intentado, y luego en espacios tan abiertos, en verdad a los niños de estas edades que vienen de pandemia están sufriendo unas consecuencias de estrés y ansiedad que no son adecuadas a su edad y que lo tenemos que tener visto porque esto nos marca muchas cosas también. El niño al no conocer, o sea, no saber lo que es un ambiente en una escuela, una maestra, una mesa, una silla, entonces llora. Sus tolerancias a la frustración son muy cortas, independientemente de la edad y de que pues nunca lo han llevado a cabo como tal. Entonces sus tiempos de atención son mínimos también. Entonces nosotros los metemos a la escuela, los niños no saben
De repente mamá que estuvo 2 años pegada a mí ya no está, ahora me dejan con una completamente extraña en un lugar completamente extraño que me van a poner a hacer cosas que nunca he hecho y que la mayoría de las personas se comunica hablando y el niño no puede. Esto genera niveles de estrés y ansiedad muy altos en los niños. Y tenemos que empezar de alguna manera y de poco a poco irlos metiendo a estos ámbitos. Yo lo que hago es que, o por lo menos este año que he tenido 2, 3 pacientes de más o menos esas edades, es que poco a poco los voy instruyendo, poco a poco los voy enseñando a lo que por edad tienen que empezar a hacer, por lo menos en el lenguaje adelantarlos lo más que yo pueda para que en el momento en el que entren a la escuela no entren con un temor de me dejaron aquí, no sé nada y además no puedo hablar. Tengo ahorita en puerta, porque ahorita en agosto entran 2 de los niños que he atendido durante este año y uno de ellos, que es el más avanzado, que hoy de verdad me sorprendió muchísimo, ya recorta, ya pega, ya hace todo lo que un niño de segundo preescolar en teoría tiene que hacer, pero todavía no termina de hablar. Apenas está en ese proceso, de repente me dice palabritas, de repente me dice cosas, a veces cuando sí se siente muy presionado, te empieza a hablar bajito porque no le gusta que lo escuchemos, o si no lo estoy viendo, de repente me dice, hola Pati, o sea, es una cosa que me da risa porque de verdad, por ejemplo, en los momentos que no lo veo, me habla, pero cuando ya quiero hablar yo con él, le da un pánico hablar con alguien más, que no sea su mamá o que sea con su papá. Con mamá y con papá sí hablan, pero conmigo todavía no quieren. Entonces lo que estoy intentando es sacarlo de ahí para que cuando entre a la escuela con sus niños de sus edades, él pueda comunicarse por lo menos lo esencial y de ahí el lenguaje empiece a explotar, pero sí nos vamos a enfrentar con que las primeras semanas, por lo menos, él va a tener mucha ansiedad y va a tener mucho estrés, porque pues es un lugar nuevo, estuvo 2 años pegado a su mamá y entonces de repente mamá decidió quitarme el pañal, de repente mi mamá ya me empezó a hacer que yo creciera y de repente me van a meter a la escuela. Entonces, sí tenemos que tener mucha atención en los niños más pequeños. Te digo, no se representa como se representa en un adulto. Los ataques de ansiedad en los niños más pequeños son que se retraen, las manitas se las empiezan a jugar, o empiezan a jalarse la ropa, o empiezan a querer buscar la salida de donde están. Y hay que enseñarles a que no pasa nada, a que ahí vamos a tener que empezar a trabajar y decirles, no pasa nada, no sucede nada, tú tranquilo, mira, vamos, hay que hablarlo mucho con ellos, y a la persona que se queda a cargo de los niños, empezar a enseñarle cómo trabajar con un niño que tiene ansiedad y enseñarle que tienen que aprender a respirar, que no pasa nada, que mira que les va a ir bien. Y de repente cuando los niños ya agarran confianza, porque una de las cosas maravillosas e increíbles que los niños tienen es que estas crisis las pasan rápido, no se quedan ahí. Ya cuando ellos empiezan a entender de qué se trata la vida, de qué se trata la escuela, lo superan, como todo. Pero ellos ya traen esta carga de ansiedad y de estrés desde un poquito atrás y eso también nos detiene mucho en el proceso del lenguaje. Y se genera también otra cosa que los niños tienen, algo que se llama lenguaje selectivo o mutismo selectivo. ¿Qué es el mutismo selectivo? Que los niños deciden con quién hablar. Y esto se da por estrés y por ansiedad. Lo pueden buscar en internet para que investiguen un poquito más, pero el mutismo selectivo es cuando los niños deciden con quién hablar. Entonces, ellos están mudos y tú crees que no hablan, pero si tú te empiezas a ganar su confianza, les empiezas a explicar, los empiezas a ayudar, de repente un día van a hablar. El día que ellos se sienten seguros y cómodos van a hablar, pero el mutismo selectivo se da por mucho estrés y por mucha ansiedad, entonces ellos
se quedan mudos y no te dicen nada. Y lo más impresionante es que le puedes llegar a hablar y decirle, y mira, y cantarle, y él nada, no emite ni un sonido. Pero cuando realmente se encuentran en confianza, van a empezar a hablar. Entonces, el estrés y la ansiedad en los niños lo tenemos que tener muy presente. Ellos también se estresan, ellos también sufren de ansiedad. Pero como nosotros creemos que son niños y no les pasa, sí, sí les pasa, y es más común de lo que uno cree. En la siguiente, pasamos a la siguiente. Estas partes que hablamos ahorita son algunas de las señales que estamos enfrentándonos con respecto a los niños. Muchas de las situaciones es que a veces los niños por inmadurez emocional e inmadurez, pues en su desarrollo no avanzan bien. Muchas situaciones emocionales, y que es importante también que lo hablemos, es que detienen a los niños en las etapas del desarrollo. Vuelvo a uno de los niños y además que su mamá sabe que yo iba a hablar porque le pedí permiso para eso, vuelvo a uno de los niños que la señora me contactó, llegó a decirme que el niño tiene autismo, y yo no, el niño no tiene autismo, el niño tiene un proceso de desarrollo atorado. Y empezamos a ver qué era. Pues había muchos factores alrededor de por qué el niño no avanzaba, y cuando empezamos a trabajar en estas partes individuales y lo empezamos a sacar, hoy, precisamente hoy, que ya le hice su primera evaluación de edad, de lo que a su edad correspondía que tiene que hacer, solamente falló en 2 puntos, y los 2 puntos que falló fue el lenguaje, porque todavía no terminamos de hacer que el niño nos termine de hablar. Entonces, ya dice muchas palabras, entiende todo. Si le dices, dame el agua, lo entiende, pero a veces todavía el hablar le da mucho nervio y no le gusta. Es más, cuando quiere hablar se tapa la carita porque no quiere que lo veamos. Entonces, pero ya su proceso de desarrollo ya lo logramos alcanzar a los 3 años y medio que él está. Entonces, cuando nosotros empezamos a atender muchas cuestiones que ahorita les voy a explicar, vamos a poder desatorar a los niños, al menos que el problema sea realmente un problema neuronal, que él a nivel del córtex frontal tenga un daño que no nos hayamos dado cuenta. No es que no se pueda lograr, porque hay niños con autismo que sí pueden hablar, pero ya se tiene que ir con un especialista a que nos diga dónde está el daño y cómo lo podemos ayudar. Pero a todos los niños se les puede ayudar de una u otra manera. Pasamos a las medidas para que les aconseje qué pueden hacer para desarrollar. Primeramente, yo se los comento, busquen un especialista en el lenguaje y en trastornos del desarrollo que te puedan orientar y darte tips. Es esencial que si el niño ya está presentando un trastorno del lenguaje, ¿cuándo podemos empezar a identificar si a los 2 años el niño no ha empezado a decir palabras, agua, mamá, papá, dame, cosas así? Ya estamos empezando, bueno, no quiero sonar tan alarmista porque a veces los niños tardan un poquito en hablar, pero entre los 2 y los 3 años los niños ya deben de tener mínimo unas 10, 20 palabras ya sabidas. Agua, leche, mamila, mamá, gato, perro, cosas como muy cotidianas, ya las deben de empezar a producir para que a partir de los 2 y medio y los 3 años ya empiecen a decir mamá, dame, mamá, quiero, mamá, leche, ya empiezan a formar dos palabritas, y ya como los 3 años y medio empiecen ya a ya decir enunciados largos, mamá, quiero leche, o mamá, vamos a bañarnos, o mira, vamos a salir a correr. Pero no se alarmen tampoco. Si de repente el niño empieza, blu, 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 mamá, eso es también muy normal, porque ellos están intentando imitar lo que nosotros
la manera en la que nosotros estamos hablando. O sea, ellos empiezan blu, 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 y es porque así nos escuchan. O sea, ellos como todavía no tienen bien el lenguaje establecido como debe de ser, entonces, blu, 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 blu. Entonces ya están empezando finalmente a desarrollar su lenguaje. Mi bebé de 1 año y 2 meses. Ah, mira, no te preocupes, pero si ya empieza a balbucear y empieza a darle tonalidad, por ejemplo, lo que está diciendo, o empieza a gritar, porque de repente los niños empiezan como a gritar y empiezan ¡ah! Y a veces gritan muy alto, gritan muy bajito, o intentan empezar como a ma, o a, o, es que ya están, o sea, no te asustes, va a entrar dentro de poco a balbucear, a intentar decir palabras, a gritar y si empieza a balbucear es perfecto, porque verdaderamente ellos lo que están intentando es reproducir lo que nosotros nos escuchan, de lo que ellos escuchan, de lo que nosotros estamos hablando. Si tú quieres empezar a enseñarle a tu hija, por ejemplo, a tu bebé de 1 año, es que te pongas enfrente de él y empieces a hacerle como sonidos de pa, ma, ma, o a, para que entonces él intente emularlo de alguna manera, o por lo menos reproducir el sonido. Cuando ya están más grandes, sí te tienes que poner enfrente de ellos y mamá, y que te lo intenten repetir. Ahora, yo sé que esto es difícil, pero también si empiezas mamá a cantarle, a darle otra tonalidad, a agua, ¿cómo se llama? Agua. A ver, dime, como cantadito y como cosas así, para que no sientan realmente el estrés del niño, el estrés de que a fuerzas, dime, repíteme agua, dime agua. No, o sea, que lo intenten. Y si te dice a, o te dice gu, o te dice agu, está bien, por lo menos ya lo intentó y se lo puedes dar. Si él te empieza a señalar y te dice, y quiere agua, tú dile, por ejemplo, una galleta, tú le dices, ¿quieres la galleta? ¿Cómo se llama? Galleta. A ver, galleta. Por lo menos silábicamente sepáraselo para que entonces él, de alguna de las sílabas que está escuchando, te diga ta, te diga ya, te diga ga y te diga, ah, perfecto, galleta, muy bien, para que en verdad el proceso no se sienta tan frustrante. Cuando lo llamo por su nombre, no me presta atención. 2 años y 6 meses. Ok. Ahorita voy a anotar esto que me acaba de preguntar Vane para explicarte Sí, más. Pati, exacto, sí, pueden ir escribiendo todas sus inquietudes aquí en el chat y en la parte final, que casi estamos llegando, entonces vamos respondiendo. Gracias. Una cosa que es súper fácil que podemos empezar a practicar con los niños es a leerles cuentos y a contarles historias. Cuentos muy sencillos, cuentos fáciles, que no requieren como que tengan que tener ellos mucho la atención establecida, o sea, no cuentos muy largos, cuentitos en donde sean frases o sonidos, este es el pato y hace cuac, el pato es amarillo, o sea, cosas con enunciados muy cortos para que el niño pueda desarrollar el lenguaje. Este es un pato, ¿cómo hace el pato? Cuac, cuac. Muy bien. Es esencial que los niños empiecen reproduciendo sonidos. No queremos que empiecen con palabras. La vaca hace mu, el gallo, la gallina hace cloc, cloc, no sé. Que empiecen a decir los sonidos. Y evidentemente, a partir de los sonidos, empezarán a decir palabras. ¿Cómo hace la vaca? Mu. Entonces, sé muy específico en el porque de aquí, en este sonido, sale la M más adelante. ¿Cómo hace el pato? Cuac, cuac. Entonces el sonido viene de la garganta y empiezan a desarrollar el músculo de la garganta. Si hacen B, entonces desde ahí empieza, con la lengua se tiene que acomodar de alguna manera. Entonces los sonidos de los animales es lo primero que te recomiendo que trabajes con ellos. Cuentos cortos. También cantarles. El canto es mágico, ¿no? Porque las maestras de preescolar
nos encanta estar cantando. El canto es esencial que les cantemos, que les empecemos ¿qué es el canto? El canto es ritmo. ¿Qué es la lectura? Y la lectura es ritmo. El habla es un ritmo. Entonces, nosotros a empezarles a cantar, ellos empiezan a entender que hay un ritmo dentro de tu lenguaje. Y además en el canto hay gestos, hay movimientos de las manos, hay aplausos, hay así se hace un caracolito, el sol. Todo, si se lo haces cantado, te prometo que, te va a ayudar mucho en su lenguaje y además les ayuda muchísimo en la atención, porque el proceso del canto en el cerebro los llama automáticamente a que vean qué es lo que va a pasar, porque entre el movimiento, entre tu tono de voz, entre que tú te ríes, entre que bravo, lo hiciste, eso les encanta mucho a los niños. Yo les recomiendo, porque yo trabajo con su método, ella es chilena, es Tamara Chowarowski, no es R, me equivoqué, es con T, es Tamara Chowarowski, ella es chilena. Una de las cosas que ella hace y me encanta es que mucho de su trabajo está relacionado a los procesos del lenguaje. Entonces tiene rimas muy bonitas, tiene rimas que te puedes aprender tú, pero además las rimas vienen con movimiento. Entonces hay ciertos movimientos, por ejemplo, que es un pollito que hace así, y entonces este movimiento, así como lo ves, dices, ay, pues qué, nada más es un pollito, ajá, pero este movimiento es lo que nos lleva a que más adelante el niño pueda hacer esto y pueda tomar un lápiz. El que brincan con un dedito es esencial para que la fuerza de este dedo empiece a desarrollarse. Entonces, muchas cosas hay detrás de las rimas y ella te las explica, ella te explica por qué cada rima va acompañada con un movimiento y si no lo pueden hacer, te enseñan movimientos más sencillos. La idea es que los niños se empiecen, porque ellos como aprenden a través de la repetición, entonces ya cuando menos te des cuenta ya van a estar cantando contigo. Al principio a lo mejor ni te hagan caso, ¿eh? Al principio, y puede ser un poco frustrante porque puedes estar cantando y él se te quede viendo, pero hay que irlos poco a poco motivándolos para que lo intenten hacer y a lo mejor que tú al principio le estés moviendo los deditos, le estés moviendo las manitas, porque parte del proceso del desarrollo de habla también viene el retraso del desarrollo en los movimientos motrices gruesos y finos. Entonces, como pues están atrasados en esa parte, pues en el momento en el que nosotros queremos que ellos hagan así o hagan así, pues uno, no tiene sentido y dos, pues hay que enseñárselos. Entonces, para eso es importante los cantos, las rimas, los cuentos, porque eso les va a favorecer mucho en el lenguaje, en el vocabulario, en la atención y en el ritmo del habla para que empiecen ellos a poderte hablar. Y más adelante, se los prometo, que cuando empiecen a leer y escribir, como ya tienen como el concepto de lo que es una canción y el ritmo, se les va a facilitar muchísimo más adelante el proceso de la escritura y de la lectura. Seguimos con otra. La siguiente, ajá. Una cosa esencial, yo peleo con los papás, es que debe de haber rutinas estructuradas en los niños. Debe de haber un momento de desayuno, un momento de la comida, un momento de la cena, un momento de dormir, un momento de jugar. Sí pueden ver la tele, los niños sí pueden tener dispositivos, pero súper controlados. Si nosotros empezamos a meter a los niños en una estructura de rutina, de te levantas, te bañas, desayunas, ¿no? O a lo mejor te paras, no sé, hay la estructura que cada quien maneje, pero es desayunamos sentados en la mesa, sin ningún dispositivo cerca. No es correcto que los niños estén desayunando o comiendo con el iPad enfrente, porque ni comen, ni están poniendo atención y además veo la manita de las mamás dándoles de comer.
Eso es realmente muy molesto, porque nosotros queremos que los niños tengan, empiecen a hablar y tengan, por ejemplo, la fuerza para agarrar una cuchara. Pues, ¿cómo si de repente lo único que hacemos es ponerle el iPad enfrente y nosotros le damos de comer? No, a la hora de la comida uno se tiene que sentar, comemos y ya después, si quieres, te dejo el iPad, que lo juegues, ¿no? Pero enséñenles a comer con cuchara, con tenedor, enséñenles a cortar la comida. Dentro de todos esos movimientos que aparentemente no son nada, hay muchas cosas atrás, hay muchos movimientos. Es una fuerza que deben de tener los niños y que desafortunadamente una de las cosas que me ha pasado mucho es que los niños vienen aguados, los niños que vienen de la pandemia, que su masa muscular está súper no desarrollada para muchas cosas. Por ejemplo, para agarrar la cuchara les pesa. Entonces es un rollo que coman porque pues, evidentemente pues, no tienen la fuerza ni siquiera para agarrar la cuchara así. Entonces sí es importante que todo eso lo veamos. Debe de haber un tiempo para todo, para el desayuno. Igual, ahora ahí yo parezco cantaleta. Es desayunar. Vamos a desayunar, sí, ven, vamos a desayunar. Ayúdame a preparar tu desayuno, ¿no? Por ejemplo, si es cereal, a ver, tú pon el cereal y yo te pongo la leche y órale a comer. Y yo me siento a comer contigo. Y vamos a comer. Y vente, vamos a comer. Ve por tu plato, ve por tu vaso. Seguimiento de órdenes también. Ve por tu vaso, ve por tu plato, ven, ponlos aquí. Oye, lleva tus cosas al lavabo. Todo eso es lenguaje, todo eso son palabras que los niños tienen que aprender. Vaso, cuchara, tenedor. Luego le digo, dame una cuchara y se me quedan viendo como, ¿qué me está pidiendo? Pues así de lo básico a lo básico hay muchos niños que no saben lo que es una cuchara, o sea, que físicamente nunca han visto una cuchara. Entonces, todo eso, ve, recoge, tráeme, ve por tu ropa, dame tu ropa. ¿Qué te quieres poner hoy? A ver, rojo, la camisa roja. A ver, ¿cómo? ¿De qué color es la camisa? Roja, sí, roja. Parecemos discos rayados al principio, pero eventualmente los niños van a empezar a reproducir lo que tengan que empezar a reproducir, las palabras que les estamos diciendo, y es esencial las rutinas de sueño, que duerman temprano, o sea, no que se duerman a las 11 de la noche, que empiecen a dormirse a las 8, 9, no sé, ya es decisión de cada quien, pero dentro, si se despierta a las 8 y va a 8 de la mañana y duerme a las 8 de la noche, entonces haz un plan en el que desayuno, comida, cena, escuela, tareas y un ratito de juegos. O sea, no hay que ser tan drásticos de quitar las cosas, pero sí que empiecen a tener una estructura. El lenguaje es una estructura del pensamiento. Entonces tenemos que generar estructuras en los niños para que tenga un desarrollo adecuado en su lenguaje. ¿La que sigue? La siguiente es utilizar bueno, acabo de leer aquí un mensajito que me pusieron que decía, tendré que eliminar por completo la televisión. No estoy en contra, hay muchos programas muy buenos que nos pueden ayudar. Simple y sencillamente hay que moderar muchísimo los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque finalmente los movimientos del aparato electrónico de la tele son rápidos. O sea, todo es así. Así. Todo es en segundos. Pasa una imagen, pasa la otra. Todo va corriendo así. Y de repente no hay momentos en donde en verdad el niño tenga que presentar una atención forzada. Por eso cuando entran a la escuela les cuesta mucho trabajo la rutina escolar, le cuesta mucho trabajo que tengan tiempos de atención. De por sí por edades, de los 3 a los 4 años, los tiempos de atención son muy cortos, son cortitos, o sea que ellos hagan una actividad es muy corta. Ahora con la televisión se hacen más cortas porque todo tiene que ser rápido. Entonces, hay que acostumbrar a los niños a tener juegos más interactivos, juegos de mesa, ya sabes, esto de
dominós, cartas, memoramas, rompecabezas, o sea, cosas que realmente empiecen a desarrollar la atención en los niños y no todo sea rápido. Hay cosas que sí son muy buenas, digo, hay programas que considero que sí los puede ayudar porque, bueno, tienen bastante sentido, pero que no sea eso lo que eduque a los niños. Esa es una. Entonces, hay que utilizar de manera un poco más amigable la tecnología a nuestro favor. Yo sé que a veces es difícil porque de repente, pues esos tiempos en que se les da es para que se estén quietos, pero también entiendan que los niños que vienen de una pandemia o que están saliendo de este proceso, les está costando mucho trabajo adaptarse a la escuela, les está costando mucho trabajo aprender y a comunicarse, a desarrollarse, a tener una rutina de vida. Si la alcanzan, digo, no se asusten, si alcanza, si la llegan a alcanzar, si llegan a tener una rutina, porque finalmente se acostumbran a la escuela, pero les cuesta mucho trabajo y el sufrimiento finalmente es para el niño, porque de verdad lo sufren cuando están en un ambiente en donde no pueden hablar, en donde no se pueden comunicar, en donde hay ciertas cosas que no pueden hacer los niños, se frustran y entonces la frustración viene acompañada de gritos y viene acompañada de pataletas y viene acompañada de llantos a la hora de entrar a la escuela. No porque la escuela sea mala, sino porque simple y sencillamente no se le han adaptado las cosas para que él pueda lograr lo que tiene que lograr. O sea, los niños entran a segundo de preescolar, ahorita los que tienen 3 años van a entrar a segundo de preescolar, sepas o no, vas a entrar. Yo digo, ay, Dios mío, pero no, hay muchos aspectos alrededor que no tienen desarrollados, pero que a fuerza se los desarrollan y entonces se vuelve un conflicto. Entonces tenemos que estar muy al pendientes de lo que los niños viven en la escuela. Si estamos viendo que se le está dificultando, no es porque el niño tenga un trastorno educativo, es porque a lo mejor su nivel de madurez todavía no está listo para eso y entonces le está costando trabajo. Pero tendríamos que abordarlo con la escuela de cómo me ayudas para que yo lo pueda incorporar a la edad que va. Les repito, con Alan, que llegó con 2 años, me parece, ya ahorita va a cumplir 4, y hoy Alan de verdad es un niño completamente diferente, es un niño que tiene estructura, que tiene reglas, que tiene, los 3 años le pegaron bien fuertes, tuvo una crisis de los 3 años muy fuerte, ya la superamos, y ahorita ve por esto, tráeme esto, acomoda las cosas, tráeme tu cuaderno, tráeme los colores. Ya él se mueve solo, ya realmente yo ya casi no le ayudo mucho, como todo está a su tamaño, a su altura, se le agarra todo, se sube, se baja, pero esa estructura nos ha llevado a un Alan que nos llegó sumamente inmaduro. Ya ahorita alcanzamos la madurez de edad que tiene, y que ahorita que entra a la escuela va a ser como normal, porque como lleva un trabajo conmigo de escolar desde hace casi más de 6 meses, entonces no se le va a hacer raro. Pero si no están acostumbrados, entonces sí va a ser un problema. Y lamentablemente vivimos, o últimamente se está dando esta cosa generacional, un poco de que el niño no entra en el parámetro, ya tiene autismo. No entra en tal, tiene TDAH. No entra en tal, ya es hiperactivo. Y realmente hay más detrás de todo eso. Si tú estás muy inquieta con ciertas cosas, ve y asesórate con un especialista que le hagan los estudios que se tienen que hacer, pero una realidad también es que los niños tienen procesos madurativos y que hay que respetárselos. Hay niños que pueden madurar más rápido y hacer ciertas cosas más rápido que otros que a lo mejor no. Y si a eso le anexamos que de repente como papás o como adultos en general los frenamos, entonces más tardan en desarrollarse. Por eso es importante, déjenlos que intenten hacer cosas. Enséñalos a cortar una salchicha con un cuchillo de plástico, si te da miedo que ocupe un cuchillito de sierra.
pero que lo intente, que corte plátano, que te ayude a poner en la mesa. O sea, cosas que aparentemente dices, ay, es que es un niño, pero si los metemos en la circunstancia de hacer, te prometo que los niños se desarrollan con mucha autonomía, con mucha individualidad y van a empezar a entender cómo funciona el mundo y su lenguaje va a explotar. Entonces, esto era el último, me parece que era ya la última, no sé si había otra, ya no me acuerdo. Ok, eso es todo. Así es, así es. Ahora sí, si quieres, pasamos con las preguntas. Sí, antes que nada, muchísimas gracias, Patti, como siempre, muy asertiva y muy instructiva todos estos puntos que has tocado, sobre todo porque hay mucha desinformación, o mejor dicho, hay tanta información que nosotros como padres a veces nos turbamos e inmediatamente con el último punto que tocaste pensamos siempre lo peor, o ya tiene un trastorno X o tiene un autismo y pensamos siempre que hay algo muy difícil en nuestro niño y a veces es un problema fácil de solucionar si lo trabajamos a tiempo con su lenguaje. Así que vamos a pasar a las preguntas que ya tenemos aquí en el chat. Yo te las voy a ir leyendo para que puedas ir contestando. Así que muchísimas gracias. Vamos a buscar la primera pregunta por aquí, un segundito. Bueno, nos comentaba aquí, mi bebé tiene, o su hijo, tiene 2 años y medio, ya no es un bebé, es un niño de 2 años y medio, y solo dice mamá y el número 2, pero cuando lo llamo por su nombre no presta atención. Lo llamo y no presenta ninguna atención y no viene cuando llamo. Sí, claro. Bueno, antes de contestar esta pregunta, que es muy normal, no te asustes y no te preocupes, sí les recomiendo mucho que no crean todo lo que ven en TikTok, no crean todo lo que ven en Instagram, porque desafortunadamente hay mucha desinformación, hay mucha información que a la vez desinforma mucho y eso genera pánico en los adultos, porque de repente te dicen ciertas cosas y dices, ya tiene autismo. No, vayan con un especialista antes de cualquier cosa para ir descartando. Ahora, con la pregunta que me decían, normalmente a los niños les cuesta trabajo. Yo les digo que no saben su nombre, o sea, pasa mucho. Este no sabe cómo se llama. Entonces, lo único que te recomiendo es que cuando tú lo llamas, o sea, si lo llamas a la distancia y te ignora, acércate con él y dile, vamos a poner un nombre, Santiago. Santiago, y que te voltee a ver, o sea, que automáticamente te intente voltear a ver y te llamas Santiago, mi amor, te estoy llamando, ven. Y lo agarras con la manita y lo llevas a donde sea o la razón por la cual le llamaste. Porque a veces por distracción, por falta de atención, porque están en otro mundo, los niños no llegan a presentar o a presenciar lo que estás tú intentándoles decir. Entonces te acercas y les dices, te tiene que ver a los ojos. Y te llama Santiago, mi amor, ven, te estoy llamando, ven, Santi. Y ya lo jalas, ¿no? O lo traes, o le dices, Susana, te llama Susana, te estoy hablando. Entonces, para que él empiece a tener la atención hacia ti. Es normal, a veces les pasa, pero intenta siempre acercarte a hablar con él, ponte al tamaño o súbelo a tu nivel y dile, Santiago, hasta que te voltee a ver, si ya me estás poniendo atención y automáticamente la mirada va a ir hacia ti y le dices, necesito que me ayudes con esto. Y ya lo llevas tú de la manita, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? Lo llamo y no me presta atención y no viene cuando lo llamo. Ajá. Y no señala nada. Mira, sí te recomiendo, Vane, que te acerques a un especialista y veamos qué es lo que pasa, porque sí puede haber ciertas situaciones alrededor que los mismos adultos estemos propiciando, que está haciendo que el niño no esté terminando de hablar. Puede haber muchas cosas alrededor, pero sí necesito pues, profundizar un poquito más qué es lo que pasa para ir cambiando ciertas cosas y ver si es por un proceso de desarrollo, de tardío de desarrollo,
o hay alguna señal que estamos evitando y que nos pueda decir otro diagnóstico. Excelente, gracias, Pati. Tenemos otra pregunta por aquí de Isel. Dice, mi bebé de 1 año y 2 meses no habla, pero sí entiende. Señala cuando quiere agua o leche. Ok, vamos bien. Eso es normal para la edad en la que está, que te empiece a señalar cosas. Lo que no tiene que estar bien es que le empecemos a adivinar qué es lo que quiere. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? No. Por ejemplo, si te está señalando, está a su altura y te está señalando algo, cárgalo y dile, ¿qué quieres? Y más cerca te señala y dices, ¿quieres agua? ¿Cómo se llama? Agua. Entonces él va a intentar imitar y por lo menos te va a decir, ya, ahí está, ya, aquí está tu agua y ya se la das, ¿no? Leche. ¿Cómo quieres leche? Si te dice che, dásela. Muy bien, che. Entonces la próxima vez, como ya él va a asociar, que además al decirle che, tú ya te pusiste muy feliz, entonces él va a agarrar y te va a decir che, che, y entonces ya le das la leche. Pero siempre intentan, cada vez que se lo des, repítele la palabra leche, agua, mamá, para que empiece fonéticamente a intentar repetirlo. Perfecto, Pati, aprovechando esa respuesta, entonces es válido que muchas madres, lo digo porque cuando tuve las mías, en mi caso particular, también pequeñas, siempre regularmente empezamos a repetirle las palabras varias veces y en sílabas, pero también he escuchado de adultos mayores, no le hable así al niño, háblale bien, porque después el niño va a hablar así mal y no va a entender. Con tu experiencia, ¿es recomendable, está bien que uno lo siga haciendo o debemos ser más fuertes y hablarle más completo? Mira, lo que pasa es que es recomendable que empecemos así, que empecemos con palabras cortas, con palabras sencillas, porque el problema con el lenguaje es que al querer nosotros forzar a que nos diga, mamá, dame leche, y estás, mamá, dame leche, mamá, el niño se frustra y empieza las rabietas y entonces hasta no quiere hablar. No, no, no. No puede decirte mamá, dame leche, son muchas palabras en una sola frase. Y de verdad, cuando los niños no pueden, se frustran muchísimo y lloran. Y es frustrante para ti, para adulto, porque tú como adulto quieres enseñarle a hablar, el chiquillo no se deja, entonces es una pelea y un conflicto entre los dos, que la verdad lo único que hace es que se desgaste la relación entre adulto y niño. Entonces, siempre es preferible que empecemos con cosas muy sencillas. Le puedes poner la imagen, cocodrilo. Coco, ¿cómo se llama? Coco, para que él empiece a escuchar el sonido de la palabra. Montessori les enseña a hablar a los niños por sílabas, el sonido de las letras, perdón. Primero empieza por el sonido de las letras y luego van sílabas. La L tiene un sonido, suena L, la M suena y la P suena P. Así se empieza a enseñar en método Montessori, que se viene aplicado a partir de que a los niños se les enseña fonéticamente a hablar. Mamá, ¿cómo es mamá? Entonces sí es recomendable, digo, yo sé, hay generaciones ya más adultas que vienen con otro contexto de vida, donde a ellos les enseñaron a hablar sí o sí correctamente. No hay una manera correcta o incorrecta de enseñarles a hablar. Es lo que te funcione. Si esto que yo te estoy diciendo no te funciona, busca otra manera que nos pueda funcionar. Yo soy de la teoría y de la idea que si lo que yo te digo no funciona, te voy a buscar otra cosa para que nos funcione. No todos los niños funcionan igual, pero en su mayoría el proceso del lenguaje, si los empezamos a enseñar así, funciona. Ten mucha paciencia, no te desesperes. Ahora sí que sigue mucho tu instinto de mamá. Mucha gente te puede recomendar muchas cosas, pero al final es lo que te convenga a ti, a tu hijo y a lo que tú como mamá consideras que es lo mejor
para su relación como mamá-hija o mamá-hijo. Eso es, creo que, lo esencial. Cuando tú ya descubres qué le funciona, de ahí te vas. O sea, si esto le funciona, de ahí vete. Pero también pasa mucho con los papás, y me pasa mucho a mí, que los papás están cegados o están casados con una idea y no permiten ver más allá del problema mayor. Entonces sí hay que estar conscientes de que a veces nosotros mismos como adultos estamos ocasionando un daño en los niños y no nos damos cuenta porque finalmente ustedes no se tienen que dar cuenta, no tienen las bases educativas para eso, pero sí darte cuenta que a lo mejor el hecho de que todavía le resuelvas muchas cosas o como dices, le sigas diciendo bebé y ya tiene 3 años, pues ya no es un bebé, ya es un niño de 3 años. Y aunque no lo creas, estar diciendo mi bebé, mi corazón, y estar cargándolo todo el tiempo y estar tratándolo como bebé, pues él se queda en una etapa de bebé. Entonces, sí les recomiendo que busquen a un especialista, alguien que les haga un perfil de desarrollo en los niños y les digan, bueno, mira, eso es lo que pasa y lo tenemos que trabajar así. Así que sí. Perfecto. Vale. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta aquí final. También invito, si hay otra pregunta, la pueden escribir. Todavía tenemos 2 minutos más para responder. También quiero agregar que pusimos aquí en el chat lo que son nuestras redes sociales, por si no nos siguen, para que puedan conocer todos los programas gratuitos que tenemos, además del link de donación y de certificado en caso de que les interese acceder a ellos. Entonces, voy a parar también, Pati, la grabación aquí, pero voy a hacerte la siguiente pregunta.